Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Y abre la Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Y hoy vamos a estar, vamos a decir, aprendiendo en la palabra de Dios de una parábola que, si tú no tienes Biblia, ponte al lado de alguien que tenga Biblia. Yo quiero que tú salgas de aquí diciendo, la Biblia dice, no que digas el pastor dice. Amén. Entonces, si no tienes Biblia, si alguien no tiene Biblia, póngase al lado de alguien que tenga y leamos todos la palabra de Dios. Bueno, el martes pasado nosotros estuvimos en el servicio de la oración aprendiendo sobre la parábola de las 10 vírgenes. Quienes estuvieron se recuerdan. Y la parábola que hoy vamos a estar también aprendiendo es, en cierta forma, entra dentro de las enseñanzas que Jesús estaba dando en este contexto, ¿verdad? Pero para no extender mucho, vamos a leer este pasaje y vamos a enfocarnos directamente en esta parábola. Es un servicio de domingo, no podemos estar dando a veces muchas explicaciones del contexto, del contorno, y tenemos que ir directo a lo que más importa. El título del mensaje de hoy es No sepultes el talento. No sepultes el talento. Y vamos a leer en el Evangelio de Mateo, comenzando en el versículo 14, que tiene por título justamente Parábola de los talentos. Dice así, Jesús hablando: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. No dejó a nadie sin nada. Esto es un agregado. Entonces el versículo 16 dice que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí nos está dando una pista de a qué hace referencia estos talentos. Es dinero. Ahora vamos a ver eso. Dice así, escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero aquí llegó el cual muchas veces se identifica con nosotros, por lo menos conmigo. Llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste.
por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que siembro donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, gracias por esta tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, confronta lo más profundo de nuestro ser para quitar, para romper aquello que tú crees que es necesario y así volver a construir, volver a hacer, a edificar algo nuevo para la gloria de tu nombre. Yo te pido, Señor, que sobre mi vida esta tu palabra ministre mi alma, mi corazón y que continúes haciendo tu obra en mí, oh Señor, confrontándome para avanzar en ti y crecer y que así también sea en la vida de cada uno de los que está aquí esta noche. Te lo pido, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Puedes tomar ahí tu asiento, tu lugar. No sepultes el talento. Adam es un robot barman, o sea, un barista, que también es un chef interactivo. También hay otro que su nombre es Pivot, y este robot es un piloto, el cual puede maniobrar un avión sin necesidad de la ayuda humana. Por otro lado, tenemos uno que ha sido lo más sorprendente en estos últimos tiempos, que es Aida, la primer mujer humanoide, o sea, que es una robot que en este caso es artista y que dio una conferencia en un congreso en Oxford. Estos robots y muchos más son parte de los más de 600,000 robots que han sido puestos en funcionamiento en este año 2024. Y estos robots cumplen diversas labores como las que hemos visto y también desde empaquetadores en las fábricas, periodistas, guardias de seguridad y hasta también robots que cumplen labores médicas, o sea, de enfermero y de doctor, e inclusive cirugías. Ahora nosotros nos podemos preguntar, ¿con qué propósito es que se busca tanto avance en la robótica y en la mano de obra? Y la respuesta la encontramos en una compañía china, que yo no sé chino, por lo tanto si digo el nombre mal, no te vayas a reír. Su nombre es Changying Precision Technology Company. Es una compañía de tecnología que sustituyó, presta atención, 90% de sus empleados fueron sustituidos por robots. Como consecuencia de esto, tuvieron un aumento en su productividad, abre los ojos y los oídos, de un 250% más. O sea que con este cambio que hicieron de poner robots en lugares de humanos, ellos tuvieron una producción 2,5 veces más grande de la que tenían anteriormente. Y aquí nos da la respuesta de una de las razones principales por qué se busca avanzar tanto en la robótica. Y la respuesta es mayor productividad, mayor producción. Si hay algo que ha hecho parte
del crecimiento de una comunidad, del crecimiento de un país, de una nación. Es su capacidad de producir, o sea, su productividad. Y de acuerdo a la productividad que tiene un país o una nación, esto lo posiciona en mejor o peor lugar en comparación a los otros. También lo posiciona en mayor o menor poder en comparación a los otros países o naciones. Hay algunos países en el cual nosotros hacemos parte de alguno de ellos, que su productividad es materia prima. Por ejemplo, nosotros tenemos quienes tienen la materia prima del petróleo, como es el caso de Venezuela, ¿no es así? Es la productividad de petróleo, que es su materia prima, es la cual más se enfocan y trabajan. Otros es el cobre. En otros países se preocupan por la productividad de su materia prima, que tal vez es el ganado o la agricultura. Y hay algunos países que no tienen estas posibilidades, pero tienen una productividad de desarrollo tecnológico. Y claramente, su productividad no va a depender únicamente de lo que cada país tiene, sino que su productividad también va a depender de las personas que lo administran. Bien es conocido para nosotros, ¿no? Que en muchos de nuestros países hay mucha posibilidad de producción y hay materia prima, pero la corrupción y una cultura errónea, equivocada, les juega en contra para ser productivos. Productividad. La productividad y la capacidad de producir le da una mejor o peor posición a una comunidad o un país. Le da un mayor o menor poder también a un país. Hoy estamos en tiempo de guerras y bien que conocemos el poder de un país por su capacidad armamentística. Y en esta parábola, la parábola que leímos recién, la parábola de los talentos, aunque es una parábola escatológica, ¿qué quiero decir con esto? Que no es una parábola que se aplica de forma directa y literal a la iglesia en estos tiempos. Lo voy a volver a repetir porque sé que ustedes están escuchando esto, pero también hay gente que los escuchan en live y tal vez dicen, bueno, se hacen esa pregunta, si es que esta parábola se aplica literalmente a la iglesia en este tiempo directamente, aunque no se aplica, porque es respecto a los últimos tiempos, cuando la iglesia ya ha sido arrebatada y no estemos aquí, bien se aplica a la escatología de nuestras vidas. Y yo te pido que me sigas mucho en esto. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos el tiempo ni el momento en cuando el Señor viene por ti y por mí, o ni siquiera el tiempo y el momento en donde el Señor tal vez no ha venido, pero nosotros nos encontraremos con Él. Y para nosotros esa será nuestros últimos tiempos. Y todo ser humano estará delante del Señor en el día del gran juicio del trono blanco, y cada ser humano dará cuenta por cada obra que hizo, sea esta buena o mala. Los salvos no daremos cuentas de nuestras obras para determinar ahí si somos salvos o no. No son para salvación, sino que aquellas obras serán tomadas en cuenta para los salvos, para recompensa en sus vidas. ¿Me estoy explicando bien? Sé que he metido mucho aquí, pero yo necesito que tú me sigas, por favor. Y el llamado que hace Jesús, el llamado que hace Dios en los últimos tiempos, aquellos que hayan quedado cuando la iglesia haya sido arrebatada,
Es el mismo llamado que el Señor hace también a su iglesia en todo tiempo, en todo momento, porque no sabemos ni el día ni la hora cuando seremos arrebatados en el cielo, y no sabemos ni el día ni la hora en donde tal vez no seamos arrebatados, pero nosotros nos iremos con el Señor. Y el llamado que Dios hace mediante esta parábola es a la importancia, a la necesidad urgente de dar frutos, de ser productivos. Y en esta parábola nos enseña cómo serlo. Pero antes de ver cómo podemos ser productivos, porque ese es el llamado que el Señor nos está haciendo. Y por supuesto yo quiero aprender, si eso es lo que el Señor me pide, ¿cómo puedo ser productivo? ¿Cómo puedo dar frutos? Antes de eso, vamos a ver primero dos enemigos de la productividad. Después vamos a aprender qué debo de hacer para ser productivo. Y por último, las consecuencias que hay para uno y para otro. Vamos a dividir esto en estas tres partes, en la cual prometo ser breve, pero muy contundente, por lo cual yo necesito tu completa atención. Primero vamos a ver los enemigos de la productividad. Y para conocer los enemigos de la productividad, del fructificar, nosotros tenemos el ejemplo del siervo que no produjo nada. Y yo sé que ninguno de nosotros tal vez nos identificamos con él por nuestra propia cuenta. Pero déjame decirte algo, si estés puesto en este lugar, yo estoy seguro que es con el que la mayor parte de las veces nos identificamos nosotros. Este siervo dice lo siguiente: cuando su señor, o sea, en este caso el señor que da los talentos, los talentos es dinero, es monto monetario, es una medida de moneda en esa época. El señor que había dado estos talentos es Jesús. Deja a estos siervos para que administren estos talentos y él regresa a pedir cuentas. De la misma manera que el Señor hará con cada ser humano y también con cada uno de nosotros. Regresa a pedir cuentas. Y aquí llega el cual no había producido nada, y le dice, llegando también el que había recibido un talento, le dijo, Señor, yo te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Entonces nosotros vemos aquí el primer enemigo de la productividad son las excusas. El primer enemigo de la productividad son las excusas. Teniendo en cuenta, presta mucha atención, porque nosotros podemos pensar, bueno, a los otros le dio 5, a otros dio 2, a él le dio nada más que 1. ¿Qué va a hacer este hombre solo con 1? ¿Tú sabes cuánto era, si lo pasamos al día de hoy, la cantidad de dinero que le había dado a este siervo? Un talento eran aproximadamente 6,000 denarios. Un denario, ¿cuánto era? Hace poquito estuvimos en eso. ¿A qué se comparaba? Un día de trabajo. Entonces, al que le dejó un talento, le dejó la cantidad de dinero de 6,000 días de trabajo. ¿Cuántos años serían eso de trabajo? 9 años de trabajo, gracias. Bueno, para las matemáticas. Un talento le dejó la cantidad de dinero de 9 años de trabajo. 6,000 denarios. A este no se le había entregado poca cosa.
Y uno podría decir, bueno, pero le dio menos que a los otros. Pero como vamos a ver un poquito más adelante, le dio lo que él necesitaba. Pero tuvo excusas y le dice, ¿sabes qué, Señor? Tuve miedo. Y ese miedo no es culpa mía, Señor. Ese miedo es culpa tuya. Porque tú eres un siervo que recoge donde no sembró. Y ese miedo que yo tengo es por culpa de cómo tú eres. Imagínate, excusas. Esto nos enseña a nosotros que siempre vamos a encontrar excusas que hasta inclusive parezcan justificadas para no ser productivos. Siempre vamos a encontrar alguna excusa. ¿Tú sabes quién fue el primero en culpar a alguien por su error, por no hacer aquello que había debido hacer? ¿Tú sabes quién fue el primero? No lo digas. Nosotros tenemos el ejemplo de Adán, ¿no es así? Cuando Dios le pregunta, Adán, ¿por qué te escondes? Adán, ¿acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Adán dice, no, yo no, la mujer que tú me diste, me convidó del árbol y yo comí. Excusas. Encontrar justificaciones para no hacer aquello que yo debo de estar haciendo. A quien Dios le dio la responsabilidad de no comer del árbol, de velar y guardar, fue Adán. Y Adán no veló y no cuidó. Por lo tanto, cuando Dios se presenta y le pregunta, esta excusa no tenía justificación. Nosotros tenemos a veces especialidades diversas, pero sí una especialidad en la que somos bien hábiles es en las excusas. Encontramos excusa en muchas ocasiones para todo. La culpa de la mujer que me diste. Y tú sabes que tristemente, es la excusa de muchos matrimonios que ponen hoy para separarse de su esposa o abandonar a su esposo. Excusas. Cuando pasan por una lucha, cuando pasan por una adversidad, por un momento difícil, que lo hay en todo matrimonio, por más que se amen y se recontra amen, hay momentos difíciles, hay luchas, hay situaciones en donde lo más apropiado parecería abandonar, parecería dejar a su esposa, dejar a su esposo. Hay momentos difíciles, sí los hay. Y las personas cuando pasan por momentos difíciles empiezan a poner excusas. Si mi mujer fuera de otra manera, si ella fuera de esta forma, si fuera de tal y tal manera de ser, de seguro yo no la hubiese abandonado. Lo mismo pasa con la mujer hoy en día, porque anteriormente era solamente el hombre, mas hoy la mujer no se ha quedado atrás. Hoy yo me atrevo a decir que en muchas ocasiones son más las mujeres que están dejando a los hombres que los hombres a las mujeres. Es increíble. Estamos viviendo en otro tiempo de la iglesia. O sea, antiguamente las iglesias eran 80% mujeres y 20% hombres. El hombre decía, no, que haya la iglesia ahí se entretiene y yo me quedo mirando el partido o me voy con los amigos. Hoy está cambiando, hoy son los hombres que se están despertando a buscar de Dios. Gloria al Señor por eso. Debe de ser así, hombres. Empiezan a buscar excusas. Si fuera un hombre diferente, yo no fuese así con él, no lo trataría de esa forma.
Oh, si fuese como aquel que trata tan bien a su mujer y hace de todo por ella y le trae flores. Si fuese así, yo lo trataría mejor, pero como no es, yo lo trato así de esta forma. Excusas. Todos vamos a encontrar excusas para justificar aquello que debemos de estar haciendo. ¿Por qué no ponemos a Dios primero en las finanzas en nuestras vidas? Poner el orden que debe de ser en nuestros bienes. El orden de la administración de nuestros bienes nos dice en Proverbios, para quitar la ley y para quitar Nuevo Testamento, en Proverbios nos dice que honra al Señor con lo primero de tus frutos. Dios es primero. Cuando yo recibo lo que recibo quincenal, semanalmente, mensualmente, como reciba el ingreso para mí, de lo que el Señor me da para mi mantenimiento, cuando yo lo administro, Dios es primero. Bueno, esto es para el Señor. Después distribuyo el dinero con los pagos que tengo que hacer, que por supuesto que hay que pagar. Distribuyo el dinero con caridad, o sea, ayudar a las personas. Pongo dinero para ahorrar. Y uno dice, ¿por qué no tenemos ese orden en las finanzas, en los bienes? Poner la prioridad de Dios y después organizar disciplinadamente nuestras finanzas. ¿Por qué? ¿Cuál es la excusa? Ah, es que yo no tengo el dinero que aquel tiene. Si tuviese la plata que aquel tiene, el trabajo que aquel tiene, si cobrase lo que aquel cobra, ahí sí yo podría dar. Yo estaba acordando hace un tiempo cuando Giovanni hablaba justamente de eso, que siempre cuando compartí una palabra de ofrenda, siempre pensamos que aquel es el que puede porque aquel tiene, pero yo no. Y aquel que tiene también piensa, no, aquel, el que tiene más, ese sí, yo no. Y así somos muchas veces nosotros, excusas. Pero Dios en nuestras finanzas también quiere que nosotros removamos las excusas. Tú sabes que hoy en día vivimos en una pandemia eclesiástica. ¿Cuál es esa pandemia, pastor? Personas que dicen ser cristianas nacidas de nuevo y no se congregan. Es una pandemia. Ay, no, yo escucho alabanza en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa, yo hasta escucho prédicas y estudio en mi casa. Fantástico, qué lindo que hace eso. Pero usted tiene que hacer eso y también congregarse en una iglesia local donde hay seres humanos como usted y como yo, porque Dios no lo salvó únicamente a usted con el propósito de que usted sea bendecido, sino para que usted sea de bendición para el resto de la iglesia local, del cuerpo de Cristo. Ese pensamiento, ¿sabes qué? Es una excusa egoísta. La persona piensa que él es el centro por el cual Dios se entregó en la cruz. Y como él lee la Biblia, él ora, él adora, él escucha prédica, él hace estudios, gloria al Señor. ¿Y el resto? Ah, no me congrego porque no tengo tiempo. Es que no siento, no siento. No, como que no siento. Yo te pregunto a vos, ¿sentís ganas de ir a trabajar mañana? ¿O sentís más ganas de quedarte en tu casa? Yo sé que aquí somos trabajadores y sentimos ganas de ir a trabajar, ¿no? Y aunque no sientas ganas de ir a trabajar, ¿por qué vas? Porque es algo que debemos de hacer. Hace parte del propósito de vida el trabajo también y para suplir nuestras necesidades. Lo hago porque tengo un compromiso en donde me contrataron. Lo hago porque cuando llegue el viernes el cheque, si no va a llegar con un día menos.
Mira todas las razones que tenemos por las cuales lo hacemos. Pero cuando se trata de la iglesia, ay no. Estaba viniendo y me tropecé con un grano de arroz. Oh, wow. ¿Quiere que oremos por usted? Se dañó el pie. Yo sé que todos los que estamos aquí no tenemos ningún problema con eso, para nada. Los que no vinieron. Tengo que trabajar mucho. Y después cuando no hay trabajo, cuando más se congrega. Pero después cuando vuelve el trabajo ya se olvidó. Y está así en un ping-pong. Pasa que yo no tengo las oportunidades que aquel tiene. Y yo te pregunto, si tú no tienes lo que aquel tiene, ¿qué estás haciendo con lo que sí tú tienes? Cuando nos preguntamos nosotros, ¿por qué no sirvo al Señor? Y yo al servicio me refiero con compromiso, o sea, porque servicio sin compromiso y sin disciplina no sirve. Claro, es así. Con compromiso. Cuando yo me pregunto, ¿por qué no sirvo al Señor? Lo que pasa es que yo no tengo el tiempo que aquel sí tiene. Aquel sí sirve porque él tiene mucho tiempo. Y tú a veces ves que anda corriendo con hijos, anda corriendo con esto, anda corriendo con lo otro, y también tiene tiempo para servir al Señor. Y hay otros que no corren con nada de eso y excusas. Decirle al que está cerca de ti o detrás tuyo, decirle, no te pongas mal, es a mí que me está hablando esta palabra hoy, es para mí que la está diciendo. Decíselo. Si puedo, sirvo. No, el si puedo no sirve para nada. Así, si tengo tiempo, yo voy. No, si tenés tiempo no sirve para nada. Es compromiso, el servicio es compromiso. Hay necesidad, sirvo, sea de la manera que sea, salvo que el Señor me venga a buscar. Es que no sé si engordé o qué pasó, que está como el botón queriendo salir. O lo desprendo o algo, pero vamos a controlarlos. Ustedes si tienen miedo, hola, si tienen miedo de ese lado me avisan, pero igual se frena con esto. Miren aquí. ¿Por qué no sirvo? Lo que pasa es que yo no soy pastor, por eso no sirvo. Ah, sí, mira. Para servir tienes que ser pastor. No está funcionando. Yo no soy diácono. Yo no tengo una posición de líder en la iglesia, por eso no sirve. No sirvo. Justamente el que sirve es el que tiene el llamado y la iglesia lo identifica. ¿Por qué sirve? Excusas. Vemos que lo que presentó este primer hombre fueron excusas. Cuando nos hacemos la pregunta, ¿por qué no arreglas tu vida? ¿Por qué no arreglas, Hugo? Voy a hablarme a mí. ¿Por qué vos no arreglas tu vida? Si el Señor ya te ha dicho las áreas que debes de poner en orden. ¿Por qué no arreglas tu vida y dejas ese pecado que el Señor ya te ha dicho que debes de dejar? Lo que pasa es que la carne es débil. El espíritu sí está dispuestísimo, pero la carne es débil. Mira. Lo que pasa es que tengo miedo. ¿Por qué no dejas? No estoy preparado todavía. Yo me pregunto, ¿Jesús estaba preparado para la cruz? ¿O cuando tocó el momento de cumplir aquello que debía de hacer, lo hizo?
¿Por qué no arreglo mi vida en aquellas cosas que tengo que arreglar? Oh, estoy esperando en Dios. Estoy esperando que Dios me hable. Dios ya te habló 1000 veces. Dios no está como muchas veces nosotros creemos detrás y haz, ay, hijo, vea. No, Dios habla y por eso es Dios. Mas nuestro Señor nos dice lo siguiente: no pongamos excusas. En el libro de Jeremías, del profeta Jeremías 17, 7, 8, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque este varón será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni tampoco dejará de dar frutos. El Señor nos llama a no tener excusas, a por lo contrario, a confiar completamente en Él, porque independientemente de lo que estemos atravesando y aquello que tengamos que hacer o la decisión que tengamos que tomar, cuando la confianza, cuando nuestra fe, cuando nos dirigimos por lo que Dios nos está diciendo en nuestras vidas, hay una garantía de parte de Dios que aunque haya momentos difíciles, habrá frutos en nuestras vidas que den testimonio de la gloria del que nos salvó. Habrá productividad en nosotros. Se verá la gloria del Señor en nuestras vidas. Pero para eso debemos de remover las excusas. El segundo enemigo de la productividad, el primero dijimos que son las excusas. Necesitamos removerlas. El segundo enemigo de la productividad es la pereza, o conocido en griego vagancia. No, no es griego. Vagancia, pereza. ¿Sabes qué hice, Señor? Yo sabía que tú eres siembras, cosechas donde no sembraste. Tuve miedo. ¿Y sabes qué hice, Señor? Yo fui y escondí tu talento, lo sepulté en la tierra. O sea, lo dejé ahí sepultado y me fui a descansar. Qué cosa difícil que es lidiar con alguien perezoso. Yo sé que nosotros, ninguno de los que estamos aquí, somos perezosos, pero a veces nos toca lidiar, ¿no es verdad?, con personas perezosas. ¿No es cierto? Hay que estar empujando. Parece que hay que estar trayéndolo a rastros para que haga lo que debe de hacer. No es cierto que hay momentos en los cuales, en lugar de uno estar pasando todo ese trabajo de empujando, de arrastrando a la persona, de tratando de que haga lo que tiene que hacer, de convencerlo, uno no termina siendo uno mismo la cosa y se siente hasta más aliviado? Yo sé que el que tiene hijos adolescentes o ha tenido hijos en etapa adolescente está de acuerdo conmigo que esta es una de las características de ellos. Ve y ordena tu cuarto. A veces la madre ya le dijo como 6 veces y ya dice, ay, ya no le voy a decir más. Es más el trabajo que paso diciéndole y tratando que lo haga, me sale más aliviado hacerlo yo. Y no únicamente los hijos, nosotros también fuimos adolescentes. Esto ocurre también en nuestros hogares. Hay muchas cosas que nosotros como padres, como esposos, como sacerdotes del hogar, somos llamados a hacer. Y no poner esa carga sobre la esposa. Y viceversa. Hay también una función o algo que los hijos deben de hacer. En el hogar siempre hay alguien que es perezoso, ¿no es cierto? Yo no soy. En el trabajo también. ¿No le ha tocado tener compañeros de trabajo perezosos?
Nosotros somos trabajadores y vamos al frente y dale. Pero qué difícil que es, ¿verdad? Cuando está el jefe, corre el perezoso. Corre, parece, pero cuando no está, duerme. Pero aquí nos dice en la parábola que no únicamente en el hogar, en el trabajo, hay este tipo de personas, sino que nos dice que también en la iglesia hay perezosos. En otras iglesias. No en Somos Uno. Nos dice que también en la iglesia hay perezosos. Hay en la iglesia quienes sepultan el talento. Sepultan aquello que Dios le dio únicamente y específicamente para él o ella hacer en la iglesia local. Ellos van, dicen, ay, el Señor me lo dio. Voy a buscar un lugar bonito para ahí hacer un pozo y sepultarlo. Y yo me voy. Me voy a descansar. Sepultan aquello que Dios le ha dado para edificación del cuerpo de Cristo. Tú sabes que el Señor reparte capacidades, talentos, habilidades y dones espirituales para nuestra vida personal, para nuestra edificación, pero para edificación del hermano y la hermana que está cerca de ti. A veces Dios te prospera en un área de tu vida, sea en el área familiar, sea en el área de la salud, sea en el área económica. Dios te prospera, te da talento, te da un valor en esa área para que tú te goces en el Señor por eso que estás viviendo. Pero también para que tú seas de bendición para aquel hermano, aquella hermana que no ha recibido ese talento que tú has recibido. Pero hay quienes los van y lo sepultan. Pero tú sabes que no es difícil únicamente para las personas que están cerca del perezoso el estar con un perezoso. Es difícil para el perezoso mismo. Proverbios capítulo 13, 4 dice que el alma del perezoso desea, o sea, el perezoso quiere lo que los demás tienen. El perezoso quiere los talentos que él tenía 5 y había producido, el que tenía 2 y había producido. Quiere, el perezoso desea, pero nada consigue. Porque si no hace nada, nada va a conseguir. Si no siembra absolutamente nada, nada tampoco va a cosechar. Desea crecer, desea avanzar. Desea dar frutos, desea ser productivo, desea estar en ese mover, lo desea, pero como no hace nada, nada consigue. Y es al perezoso el cual el Señor también en Proverbios le da un consejo y usa un animal, un insecto que es insignificante para nosotros. Es más, que a veces nosotros cuando lo vemos, lo primero que hacemos es querer eliminarlo. Proverbios 6:8 dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. Sabiduría en la hormiga, imagínate tú. Mira la hormiga y copia de su sabiduría. ¿Qué tengo que copiar? La hormiga dice, no tiene capitán. No tiene quien le esté diciendo, hormiga, tienes que trabajar. Hormiga, tienes que ser productiva. Hormiga, tienes que ir a buscar lo que necesitas. No tiene quien capitán, no tiene quien la dirija. Ni gobernador, ni señor. Pero sin embargo, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¡Wow! El Señor desea, pero el Señor también quiere que nosotros seamos productivos, que demos frutos en todo. En todo. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer entonces para ser productivo? Ya vimos los dos enemigos de la productividad.
Pero ahora vamos a ver qué es lo que necesito yo para ser productivo. ¿Qué necesito hacer yo para dar fruto? Lo primero que yo debo de saber es que Dios me ha provisto con exactamente lo que yo necesito para ser productivo. Ni más, pero tampoco menos. Cuando él dice aquí que le dio los talentos y dice que le dio a cada uno conforme a su capacidad. Y conforme a su capacidad, en el comentario de Juan Calvino con respecto a las parábolas de los talentos, hace una aclaración muy importante, porque conforme a la capacidad le dio a cada uno, no significa que a le dio 5, no, porque es más hábil, es más capacitado, al otro le dio 2, no, porque es un poquito menos capacitado. No significa eso de forma específica, sino lo que significa, y voy a citar aquí el comentario de Juan Calvino con respecto a eso, que si no queda conforme a lo que es necesario para cumplir lo que debe. Voy a volver a repetir. Le da lo que es necesario para cumplir lo que debe. Dios ha dado a cada uno una función en la vida y le otorga las capacidades, las habilidades, los dones y los recursos necesarios para cumplir lo que debe, para hacer aquello que Dios ya tiene preparado que tú hagas. O sea que yo no tengo la excusa de decir, Señor, yo no puedo cumplir ni hacer aquello que tú me has puesto a hacer como esposo, como padre, como siervo tuyo. No puedo, porque tú no me has dado lo necesario. Tú no me has dado lo suficiente, te quedaste corto. No puedo, porque nos dice que Él le dio a cada uno conforme a lo que necesita para cumplir y hacer lo que debe de hacer. Así que Dios, el Señor, te ha dado y me ha dado exactamente lo que necesitas para ser productivo y para dar fruto. Y eso es un motivo para nosotros animarnos, porque el Señor no se ha quedado corto. Él nos dio lo que necesitamos. Y eso nosotros tenemos que entender. El Señor a sí mismo ha dado habilidades, capacidades que son necesarias para llevar a cabo en lo que Él tiene preparado para tu vida. Hay a quienes Dios le dio la habilidad manual, ¿no es así? Y son excelentes haciendo obras manuales, son excelentes ebanistas, carpinteros, todo lo que es trabajo manual. Hay personas que son realmente impresionantes. Así como Mauro, ¿no? Un barbero profesional, muy bueno. Le ha dado especialidades en sus manos. Aquí le ha dado unas habilidades. Y de eso Dios le da para que tenga el recurso para proveerse de lo que necesita. Hay otros que tienen otro tipo de capacidades, otro tipo de habilidades. Tienen habilidades intelectuales. Son pensadores. Son aquellos que tal vez se dan cuenta, empiezan a ver, a escudriñar aquellas cosas que tal vez otra persona no pone el tiempo ni la dedicación para ver realmente, comprender realmente. Hay otros que son buenos comerciantes. Yo tengo a mi hermano, por ejemplo, mi hermano que es menor que yo 2 años, con él crecimos juntos, con él hacíamos todas las cosas buenas, malas, todos con mi hermano, lo amo un montón, él es así más o menos de alto. Él viene en agosto. El 12 de agosto llega mi hermano con su esposa. 20 años hace que no lo veo. Yo lloré en el momento que recibimos la noticia y estamos esperando con muchas ansias ese momento. Se va a quedar 2 semanas y, como ustedes saben, para la gloria de nuestro Cristo, Dios ha hecho un testimonio glorioso en su vida de rescatarlo de una situación muy terrible. Y bueno, pero... por ejemplo, mi hermano es un comerciante siempre, desde pequeñito. ¿Les puedo contar algo malo? ¿Les puedo contar? Sí, bandideada iba a decir, porque nosotros en Uruguay usamos esta. Mi hermano es tan hábil con los negocios. Tú sabes que el negocio siempre tiene algunos trucos, ¿no es verdad?
Nosotros siempre desde muy pequeños vendimos de todo. Vendimos flores, morrones en la feria, enlatado, lo que se te ocurra, prendedores, lo que sea. Desde muy pequeños, libros, revistas, lo que sea. Y con mi hermano teníamos un puesto de flores, que nos venía una persona, nos dejaba un montón de flores para que vendiéramos. Y no, claro que no, nos pagaba, ¿verdad? Y a mi hermano se le ocurre la idea de decir, hermano, dice, ¿por qué no le quitamos a cada ramo una o dos florcitas? Y hacemos unos ramitos extras y tenemos ahí. Pero ahora, claro, y bueno, y hacíamos lo que les pagaban y aparte teníamos los ramitos extras y los clientes contentos. Nadie reclamó hasta el día de hoy. Pero ahora hemos convertido, ahora no hacemos esas cosas. Mi hermano ya no hace esas cosas, pero no ha perdido el don. Es un comerciante impresionante. En poco tiempo es algo admirable como en Uruguay, por la gracia de Dios, lo ha prosperado económicamente. Ahora está ahí administrando un parking de unas oficinas y realmente Dios lo ha prosperado mucho. Y como de seguro hay muchos comerciantes aquí también. Honestos comerciantes. Hay quienes tienen la habilidad para el deporte, ¿no es así? Mi esposa tiene muchas habilidades, muchas capacidades. La verdad, y no estoy mintiendo con esto, tiene muchas, pero una de ellas era la gimnasia y correr. Una de las cosas que hacíamos nosotros cuando éramos jóvenes, somos jóvenes todavía, pero no podemos continuar haciendo esas cosas, ¿verdad? Ella venía corriendo y ya lo teníamos como costumbre, venía corriendo y se tiraba y yo la levantaba así, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo? Y se quedaba durita así, y la soltaba después. Y yo decía, ¿cómo es que hace esas cosas? Yo soy duro. Mire, yo sé que estoy contando, esta es la última que les cuento. Yo la conquisté a ella por el deporte. ¿Puedo contarlo? Resulta que yo tenía un amigo que él hacía, y no quiero irme mucho con anécdotas, porque esto no es bueno en la prédica, pero sí quiero por lo menos compartir con mi familia esto. Yo tenía un amigo que él era cinturón negro de taekwondo. Entonces este amigo le habían dado para comenzar sus propias clases, ¿no es así? Entonces le digo, amigo, yo te voy a ayudar, yo voy a ser tu primer alumno, ¿verdad? Yo voy a ser tu primer alumno y ahí vamos a comenzar y bueno, empezás a agarrar más alumnos. ¿Qué alumnos agarró? Y resulta que yo era bueno porque, gritando, la pastora decía, porque se recitaba un recitado, oh, el taekwondo, bla. Y yo era haciendo el recitado y los gritos, pero la conquisté. La conquisté y dice, este es un ninja, casi un ninja. ¿Sí, no? Sí, este es un ninja. Me encontré mi ninja, dijo. Pero se le cayó todas las motivaciones cuando me vio comenzar a hacer los ejercicios de estiramiento, ¿no es así? Yo, claro, ahora menos, pero en aquel tiempo no conseguía de lo que es elasticidad prácticamente nada. Pero bueno, hay habilidades que el Señor no da, ¿no es así? Pero hay otras que sí. Hay quienes son buenos en los deportes, hay otros que tienen facilidad con otras cosas, en la medicina, no sé, en tantas cosas que puede haber. Y esas habilidades son recursos que Dios te da, capacidades, para que tú puedas cumplir y proveerte de lo que necesitas para cumplir lo que Dios te ha llamado a hacer. Lo mismo también con los dones espirituales. Y por último, lo segundo que yo necesito para ser productivo, ¿qué es lo que debo de hacer? Ya que la productividad no se mide por la cantidad que se tiene, sino por lo que se hace con la cantidad que se tiene. Lo segundo que yo debo de hacer para ser productivo, para dar frutos, es trabajar. Trabajar. No se alcanza nada con deseos, con planes, con buenas estrategias. Se alcanza poniendo las manos en el arado. Hay que trabajar con lo que se tiene, con lo que Dios nos ha dado. Siempre hay algo que se puede hacer.
Dice que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con esos 5 talentos y ganó otros 5. Y también el que había recibido 2 fue y negoció con los 2 que recibió y recibió otros 2. Hasta el que recibió menos, Jesús le dice, por lo menos, si no querías trabajar, el trabajo que dedicaste haciendo un pozo para enterrarlo, lo hubieses dedicado a ir a depositar al banco el dinero y para cuando yo regrese, por lo menos tenía mi dinero con intereses. Hasta que menos recibe, algo puede hacer para producir. Hay una historia que tú la conoces muy bien, está en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Tú después lo puedes leer. Es la viuda de Sarepta, ¿se acuerdan? Ahí se nos relata la historia de esta viuda que estaba recogiendo leña y aparece el profeta Elías. Y este profeta había sido enviado por Dios a esta ciudad. Y cuando llega el profeta Elías encuentra a esta mujer y la encuentra recogiendo leñas. Y el profeta Elías habrá llegado cansado, sediento por el camino, por lo que tuvo que caminar, y le dice a esta viuda, le dice, dame por favor un poco de agua para beber. Y cuando ella estaba yendo para traerle agua al profeta, el profeta le dice, no, espera. También te ruego que me traigas un bocado de pan. Y entonces la mujer le responde en el versículo 12 del capítulo 17 del primer libro de Reyes. Le responde, vive Jehová, tu Dios, Elías, que no tengo pan cocido. No tengo. Muchas veces nuestra respuesta para no hacer algo es no tengo. No puedo. Si tuviera, haría, pero no puedo. Y es interesante que ella le dice, no tengo pan cocido, pero, tengo solamente un puñado de harina en la tinaja, tengo un poco de aceite en la vasija y justo ahora recogía leños para entrar y preparar un pan cocido para mí. O sea, no es que no tenga, tiene para hacer, tiene lo necesario para hacer el pan cocido. Es interesante que muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos en nuestras manos, de aquellas cosas que nos ha sido dada y pensamos, yo no tengo lo que se necesita, yo no puedo. Y vemos a los otros como que si los otros sí realmente tuviesen lo que necesitan para hacer aquello que Dios los llamó a hacer, pero no yo. Y en esta viuda le dice, yo no tengo pan cocido, pero le dice, pero tenés harina, tenés aceite, tenés una vasija, tenés leña para cocerlo, tenés lo necesario para trabajar y hacer un pan. Pero ella dice lo siguiente, le dice, yo voy a preparar este pan para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Oh, wow. Es lo último que realmente tenía. Ella no tenía preparado pan, pero podía trabajar para hacer uno. Y Elías le dice, no tengas miedo, mujer. Ve y haz como has dicho, prepara el pan. Pero no te lo comas tú y tu hijo. No, primero dame a mí. Dame una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela. Y después harás para ti y para tu hijo. Dios le dice a través de este profeta, haz con lo que tienes. Y con lo que tienes es lo necesario para que tú puedas honrar a Dios.
Tienes lo justo y lo requerido para que Dios sea glorificado. Le dice, haz como el Señor te está diciendo. Y aquí le viene lo que el profeta le dice que sucederá con esta mujer. Porque el Señor, Dios de Israel, dice lo siguiente: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Hasta el día que el Señor haga llover sobre esta tierra y se termine la sequía para que haya harina. Hasta ese momento, le dice, no te va a faltar harina, ni te va a faltar aceite. Ni tú, ni tu hijo van a morir. Entonces ella fue e hizo como Elías le había dicho, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Nosotros vemos este testimonio, pero vemos también el testimonio de los discípulos del Señor. Pescadores, cobradores de impuestos, hombres y mujeres sin la preparación, sin la capacitación que tal vez era necesaria para hacer lo que estaban emprendiendo. Pero ¿sabes qué ocurrió? En el momento en el que estos recibieron el llamado de Jesús, ven y sígueme, soltaron las redes, dejaron las mesas, dejaron atrás lo que era necesario y fueron y siguieron a su Señor. Y hoy, más de 2000 años después, continuamos aprendiendo y bebiendo del testimonio de que tanto esta viuda como los discípulos de Cristo hicieron creyéndole al Señor, poniendo las manos en el arado. Como consecuencia, la vida de estos hombres y mujeres nunca más volvieron a ser las mismas. Fueron cambiados, no solo en esta vida, sino también en la eternidad. Pusieron la mano en el arado, hicieron aquello que tenían que hacer. Y Dios cumplió su promesa, otorgó su recompensa. Yo me recuerdo hace unos años, alguien que los que tiene más tiempo de aquí lo conocieron. Había un compañero de trabajo que luego se tornó hermano en Cristo, que este hombre anhelaba mucho, era el mayor anhelo, y tú te vas a acordar enseguida cuando yo te diga. El mayor anhelo de su corazón era tener un hijo. Tal fue así que él se había inventado en su imaginación que tenía un hijo y una familia. Yo recién lo estaba conociendo y él me conversaba del hijo chiquito que tenía y de su familia. Una familia y un hijo imaginario, de verdad. Un viernes, de alguna manera estábamos trabajando juntos haciendo una demolición y el Señor de alguna manera tocó su corazón y se sienta encima de una montaña de escombros. Este muchacho comienza a llorar, pero a llorar y a llorar. Y le digo, ¿qué te pasa? Y ahí me confiesa, me dice, Hugo, es todo mentira lo que yo te conté. Yo no tengo hijo, tengo familia. Yo lo que estoy es perdido en la droga totalmente. Todo el dinero, absolutamente y literalmente todo el dinero que yo recibo, que me da el jefe, ese dinero en toda la semana se va en droga. Y yo vivo en casas abandonadas, es ahí donde me quedo a dormir. Para hacer esta historia bien corta, para la gloria y honra de mi Señor, este muchacho le rindió su vida a Cristo. Y en el medio de todas sus luchas, uno lo veía con esa fuerza de seguir a su Señor. Y Dios le dio un hijo. Y Dios le dio una esposa.
Ese hijo hoy tiene entre 7 y 8 años. Y aunque él partió a la presencia del Señor, porque él admitió que la vida de droga que tuvo castigó tanto su cuerpo, que él confesaba y decía, yo vivo únicamente por gracia de Dios, porque mi salud está totalmente deteriorada. Y mismo así el Señor le dio aproximadamente 7 años después que se convirtió para tener su esposa y tener su hijo, que es la réplica, es idéntico a él. En todo lugar existen quienes sepultan sus talentos, los talentos que el Señor ha dado, en todo lugar, que reciben la salvación tan grande y que como creen que como no costó nada, no valoran la salvación tan preciosa que reciben en su alma, porque no le costó nada a ellos, les costó a Cristo en la cruz del Calvario. Ambos tienen las mismas posibilidades. El que sepulta el talento y el que lo pone a producir tienen exactamente las mismas posibilidades, pero ambos tienen distintas recompensas. Recompensas en esta vida y también en la venidera. Para unos el Señor le dirá, siervo malo y negligente. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes para el que pone excusas y el perezoso. Y a otros el Señor les dirá, bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Este también recibe la bendición que aquel no supo aprovechar. Se le da para su vida. Ahora la pregunta que yo quiero hacer y con esto terminar. ¿Qué te gustaría escuchar a ti de Jesús? Si Él estuviera en este momento al lado tuyo y se para pedirte cuentas, para decirte, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con la salvación tan grande que te he dado? ¿Te la has quedado para ti, la has enterrado, la has sepultado o la estás compartiendo para todo aquel que todavía no me conoce? Si te pregunta, ¿qué has hecho con la bendición que he puesto en tu familia? Tú dirás, no, estoy aprovechando tanto que no tengo tiempo para servirte. Si el Señor se para al lado tuyo en este momento y nos pide cuentas, ¿cuál sería? De estas dos respuestas, la que Él te daría. Bien, bueno siervo y fiel. O siervo malo y negligente. Si te pidiera cuentas esta tarde de tu santificación, si tú ya has sido salvo, si eres salvo 1 año, 2 años, 3, 5 y te pide cuentas de tu santificación y te pregunte, hijo, ¿por qué no has crecido espiritualmente? ¿Por qué todavía no has dejado ese pecado? ¿Qué excusa le darías? ¿Cuál sería la respuesta de tu Señor? Si te pidiera cuentas de tu servicio con los dones espirituales que te ha dado, ¿qué le dirías? Sí, Señor,
Tal vez no estoy de lo mejor, pero estoy haciendo aquello que más puedo hacer. Si te pidiera cuentas a ti y a mí de los recursos, de cómo los estás administrando, de aquello que te provee económicamente, si te dijera cómo se está administrando eso. ¿Eres generoso, eres generosa en tus salidas, en las idas al restaurante? En eso no tienes ningún problema en ni contar a veces lo que gastas. Pero en el momento en el cual tienes que ser generoso para la obra, aquellos recursos que te han sido dados, tú escatimas. Si eres casado y te pregunta, ¿cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo estás administrando tu hogar? ¿Qué excusa le darías si no estás haciendo lo correcto? ¿Qué te diría tu Señor? Yo creo que todos nosotros queremos escuchar, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si esta tarde la balanza se inclina más hacia este siervo que no produjo nada, yo quiero decirte, el Señor no ha regresado todavía. Me está enviando y te está enviando este mensaje como una extensión de su gran misericordia y amor para decirte, ¿sabes qué? Todavía estás a tiempo. No se ha cerrado la puerta. Yo no he venido todavía a tu encuentro. Y si estás recibiendo este mensaje hoy y te confronta tal vez como me confronta a mí, es la oportunidad que Dios te está dando para que entres en el gozo del Señor y puedas cumplir. Y puedas escuchar esas palabras que tú quieres escuchar de Jesús. Bien, bueno siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. El Señor te dice, todavía para su gloria estamos a tiempo. Por eso si esta tarde tal vez tú necesitas arrepentirte de corazón de tu pecado y pedirle perdón a tu Señor, a tu Dios, este es el momento. Decirle, Señor, perdona mi pecado. No lo acepto para mi vida. Sé que esto costó el precio que tú pagaste en la cruz y no fue para nada bajo. Perdóname, Señor. Transfórmame, cámbiame. Y yo te aseguro que esa oración, el Señor se complace en responder de la manera más rápida y segura. Si tú tal vez ya tienes un tiempo de convertido, ya hace unos años, y dices, bueno, yo la verdad que sí he estado en esa condición de improductividad. Hoy el Señor te dice, ¿sabes qué? Estás a tiempo. Pon las manos en el arado, arregla tu vida y sirve a tu Señor. Da tu mejor. Vamos a orar.